Hola, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan hoy acá. Bueno, primero que todo, todos vemos acá un lujo de panel. La verdad que para mí es es un gran honor poder tenerlo a todos ustedes. Yo estos días estuve estudiándolos, viendo todas sus entrevistas, así que creo que ya me sé su biografía de cada uno. Es un placer de verdad poder tenerlos acá en nuestro teatro y ser parte de este encuentro que hemos hecho con Congreso Futuro. Antes de partir voy a hacer una aclaración que me la dijo León, que no lo alcanzamos a cambiar el guión, pero León no es dramaturgo, es escritor. Por lo tanto, y actor, es que eso te iba a decir, iba a sumar que León es psicólogo, psiquiatra, actor, escritor y exfutbolista del Ballet Azul. Él fue arquero del Ballet Azul, cosa que es muy importante. ¿Ah? Es que los bullangueros siempre hay que destacarlos, lo siento. Bueno, para partir un poco, yo quisiera que este panel fuera más como de conversación, ya que todos los que están acá tienen mucha experiencia que contarnos, nos pueden dar sus testimonios, pero igual voy a hacerle una pregunta a cada uno de ellos para que podamos saber un poquito más cómo ha sido la vida que han tenido cada uno. Voy a partir con Eliana, que la tengo aquí al lado mío, y en el fondo lo que quería hablar contigo es que tú siempre fuiste una deportista, partiste de muy chica, estuviste hasta los 20 años nadando desde los 9, después hiciste equitación durante casi toda tu vida y a los 80 tú decides volver a nadar. Entiendo que fue por un accidente que tuviste y que no te podían dejar parar tu hijo, entonces te propusieron que nadaras. En esta última década tú te has llenado de, como decía Gustavo, te has llenado de premios, has sido campeón en muchos campeonatos, valga la redundancia, y estás llena de medallas. ¿Qué dirías tú que fue lo que te dijo, yo puedo, yo sigo, y no irte por el camino que quizás la mayoría de la gente te ha dicho, ya no es mi momento? Tantas cosas en realidad. Yo pienso que el adulto mayor no se puede quedar en la casa. El adulto mayor tiene que tener un fin, el que sea, el arte como la Anita, los descubrimientos de la señora acá, que es un genio, el caballero. Y como yo no tengo esa capacidad intelectual que tienen ellos, dije, bueno, lo que a mí más me gusta es el deporte. Y que cuando uno se empeña, puede llegar en la competencia a ganar. Pero hacer deporte no solamente requiere ser competitiva, puede hacer deporte una persona y absolutamente no competir. Pero yo les recomiendo a toda la gente y a todas las municipalidades, y aprovecho que creo que está la alcaldesa aquí, de que realmente en Chile falta una cantidad de piscinas, que es el deporte que menos daño hace. O sea, el único daño es de que te puedas pegar un guatazo, ¿no es cierto? Esas cosas común y corriente. Pero yo le recomiendo a toda la gente, como dijo aquí el señor Girardi, que la natación produce de que las neuronas se mantienen en perfecto estado. Yo creo que me acuerdo de cuando me ponían pañales, y yo no soy una excepción. Así que yo le recomiendo a todo el adulto mayor, naden, y los municipios hagan más piscinas porque faltan. Muchas gracias. María Teresa, bueno, la astronomía te obliga a pensar en escalas inmensas, ¿no? Millones de años, estrellas que nacen y que mueren. ¿Cómo ha influido esa perspectiva cósmica en tu mirada que tienes del paso del tiempo? Es muy importante. En realidad, la astronomía me ha dado un sitio privilegiado para mirar la vida en general, ¿no? Porque cuando de repente estás complicado por una cosa chica, salto a mirarnos como planeta, como sistema solar, y me doy cuenta que no hay para qué preocuparse tanto, ¿sí? Total, somos una cosa chica y que no. Pero también ha sido una cosa importante el darme cuenta que la vida, como la nuestra, tiene una trascendencia en la materia desde el comienzo. Cuando parte todo esto que pensamos que es con el Big Bang hace 13.800 millones de años, pero a lo mejor pasado mañana alguien viene con unas nuevas observaciones que muestran que eso no es tan así. Así es la ciencia, y por suerte, porque es lo más entretenido. Uno puede cambiar así, no es así, bueno, entonces veamos por acá. Pero el darse cuenta que nosotros todos somos importantes y todos somos parte de una cadena
que se extiende, que viene de mucho antes, como decía Guido, de que fue el origen de la vida, pero mucho antes, el origen del sistema solar y el origen de la galaxia y el origen del universo. Nosotros somos el producto de todo eso, de esa evolución. Y después la evolución en la Tierra, y esto sigue. Quizás como, a mí me encantaría volver en 1000 millones de años más a ver cómo estamos, si es que estamos. Pero eso sí el hecho de conocer el universo, de explorar el universo, de estar todavía lleno de misterios, de saber cómo son las cosas y tener la posibilidad de averiguarlo, es fantástico. Dormirse en la noche pensando, ¿por qué esa estrella está haciendo esto?, ¿no? Y en vez de tener que pensar en cosas más aburridas. Y eso me ha hecho ser una persona esencialmente bien feliz. Entonces, a mí el envejecimiento en eso, como que, el universo es mucho más viejo. Y la Tierra, ¿para qué decir? Si a ustedes, yo siempre cuando me preguntan qué edad tiene, yo digo 4.500 millones de años, que es cuando se formó el Sol y los planetas, y de ahí no había más evolución. Así que esa es mi edad y la disfruto. Así que yo creo, no sé, yo creo que esto de poder observar el universo me ha hecho ser una persona un poco más sabia y más feliz. Muchas gracias, María Teresa. Claro, en realidad, ¿para qué preocuparse de algunos detalles si esto tan inmenso y grande? Anita, en el escenario uno puede ser otro, reinventarse, hacer otras vidas, salir un poco de la vida propia. ¿Tú sientes que actuar ha sido una forma de envejecer quizás más libre, menos rígida o más curiosa? Actuar. Uh-huh. Mira, actuar es jugar. Play. Yo he jugado mucho en mi vida. Creo que nunca deberíamos perder la capacidad de ser un niño. Mi profesión es para mí un privilegio, un gran privilegio, y estar en este panel, en este lugar y con Congreso Futuro, que ahora voy a adentrarme más en él porque me parece fantástico lo que se está haciendo. Ha sido realmente un aprendizaje. Desde que yo llegué y me senté ahí y la gente empezó a hablar, yo me sentí una niña aprendiendo. Porque siempre estás aprendiendo, y no perder nunca ese niño curioso ha sido, yo creo, que lo que me ha ayudado siempre a estar jugando. No me he tomado la vida como un juguete. Es decir, yo me tiré al pozón de la vida, como se dijo, pero me lo tomé bien en serio. Porque nuestras profesiones a veces se podría decir no en mala forma lo que dijo nuestro señor Girardi, de baja complejidad. No, señor, son profesiones de inmensa y profunda complejidad y responsabilidad, porque nosotros trabajamos con las emociones y con las sensaciones. Y al meterte en ese mundo tú tienes que ser muy responsable de lo que haces y jugar muy en serio, aunque hagas humor. Hay que hacer humor para gente en serio, no el chiste barato. Hay que tomarse en serio y ser responsable. Yo pienso que de partida, cuando tú eliges una profesión artística, ya estás tomando un riesgo en países como los nuestros, por ejemplo. Y al tomar ese riesgo, yo creo que ya te quito varios años de encima. Porque ya no empezaste a pensar que te ibas a morir de hambre, como te dijo todo el mundo, que te iba a pasar esto, sino que simplemente estás siguiendo tu vocación. Y eso yo creo que es un privilegio. Y eso te ayuda a ejercer la vida con más propiedad. Muchas gracias, qué importante. Gracias. Por supuesto. Es que siempre me lo preguntan, la relación entre los científicos y los artistas. Profunda. Y yo creo que hay mucha relación, por lo que tú acabas de decir. O sea, yo creo que uno cuando explora lo inédito, tienes que tener una cierta personalidad y una cierta forma de pararte en el mundo. Y eso lo hacen los artistas cuando están ahí creando en los distintos áreas del arte, pero también lo hacen los científicos cuando están explorando nuevos
estirando el límite del conocimiento humano, ¿no? En cualquier área. Y para eso yo creo que, como digo, hay que tener una forma de caminar en la vida que es bien similar. Por supuesto Así que sí. Cuando tú hablas, me hace tanto sentido lo que tú dices. Y lo que usted ha dicho recién, te digo, tú le tendría que decir. Po. Sí, pues. Si las dos tenemos 4.500 millones de años. Tú no, ¿cierto? A mí me hace mucho sentido en la ciencia. Siempre se pensó que las artes eran una cosa, la ciencia era otra y que esto era más complejo. No, señor. Hay que estar alerta con todo. La ciencia y las artes, no, iba a decir una cosa terrible. Bueno, la ciencia y las artes se han unido siempre. Ahí quedó claro. Igual puedes decir lo que quieras, no hay problema. No, por supuesto. yo digo tontera de repente. Eliana también quiere hablar, por favor. Como más rápido. La mayoría de las personas que están aquí, aunque yo sé que son personas con un muy buen nivel cultural, pero la gente no entiende cómo una vieja como yo, con 91 años, es campeona de natación. Porque lógicamente yo no voy a competir con una persona de 20, porque me va a ganar lejísimo. Porque con el tiempo lo que más perdemos es la fuerza. Por eso que lo importante es hacer fuerza siempre. Un poco de gimnasia en la casa, y donde el kinesiólogo, bueno, y hacer deporte. Pero yo le quiero explicar, para que aprendamos algo, y yo pretendo enseñarle, la natación consiste en cuatro veces, o sea, infantiles, juveniles, de élite, como la señora Keobrich, y adultos mayores. Yo he visto en campeonatos internacionales nadar personas, hombres, con 104 años y que lo hacen perfectamente bien. Entonces, por eso cada uno es campeón en su categoría, para que no vayan a creer de que uno se está carrileando aquí. O sea, yo nado con gente de mi edad en el mundo y para mí es un honor representar a mi país y ganarle a grandes países como Estados Unidos, Japón, que se preocupa tanto de los... Y por eso quiero que ojalá que todos los que estén aquí, que sean adultos mayores, hagan lo mismo porque sí lo pueden hacer. Ok, partamos de antes también, pues, porque lleguemos adultos mayores nadadores. León, bueno, hablábamos al principio de lo multifacético que eres y todas las distintas técnicas que has explorado, lo que me imagino que te hace ver las cosas de una perspectiva bastante particular. Mezclando un poco toda tu experiencia, ¿cómo dirías tú o describirías el envejecimiento más emocional? ¿O de qué manera cambian las crisis, los miedos, los vínculos en los años cuando la gente va pasando el tiempo? Mira, yo, saludos y gracias por la invitación a la municipalidad y al Congreso Futuro, sobre todo. El Congreso Futuro es lo más parecido a la Teletón que yo conozco. Claro, porque el beneficio social por décadas es enorme y ha permanecido y se renueva y encuentra apoyo dentro de mucha gente que asiste. Así que es un agradecimiento la invitación de Congreso Futuro. Ahora, en este momento nosotros aquí no somos los expertos, somos más bien los objetos de experimentación, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, llevo 60 años jugando al arco. Testimonio en mis dedos, ¿cierto? Por lo cual no fui cirujano, por supuesto. 60 años jugando. En parte en la Universidad de Chile, pero actualmente sigo jugando. De hecho, el lunes jugué con mi ex compañero de la U y me emociona, y eso sirve para lo que tú dices, jugar ahí en la misma cancha con ídolos como David Pizarro, quizás no lo conocen ustedes, David Pizarro, José Rojas, ¿cierto? Y gente notable, mucho más joven, ¿cierto? Esas cosas, lo que tú dijiste, lo del juego, a uno lo mantienen con una juventud en la que se unen tanto lo mental como lo corporal. Y lo mental ayuda a lo corporal. De hecho, hay veces que yo veo un video y digo, ¿cómo atajé esa pelota? O sea, ¿cómo atajé la pelota? Quiere decir que mi mente recogió en algún lugar, ¿cierto?, capacidades de mi juventud, que mi cuerpo las trata de hacer y las hace, y atajo una pelota, y digo, si yo lo hubiera pensado, diciendo, pero
yo estoy por cumplir 75 años, ¿cierto? A esta edad, ¿cómo puedo? Y es esa juventud o esa edad que tiene como la mente, el cerebro, ¿cierto? Hace 60 años que juego fútbol hasta ahora. He hecho teatro por 50 años, hasta hace poco, hasta hace 2 meses atrás, ¿cierto? Cuando terminamos la última temporada con Marco Antonio de la Parra, de La Secreta Obscenidad de Cada Día, con la cual hemos actuado desde Punta Arenas hasta Nueva York, ¿cierto? Durante más de 40 años. La obra de teatro chilena probablemente una de las más representadas en el mundo entero, ¿cierto? Y más o menos llevo un poco menos de 50 años practicando como médico, psiquiatra, pero la terapia psicoanalítica, aquí, cerca de acá, ¿cierto? Y las 3 escenas, esas 3 escenas tienen algo que decía con mucha sabiduría la Anita, tienen el sentimiento de curiosidad, de entretención y de juego. Porque el conocimiento como tal, la información como tal, no ayuda a envejecer mejor. Es transformarla en algo que esté plagada de curiosidad, entretención y de juego. Y algo muy importante, las 3 cosas implican vínculo con otros. El vínculo es algo fundamental para poder envejecer de una manera más saludable dentro de las posibilidades que nos da nuestra biología. El vínculo que significa estar haciendo teatro, ¿cierto? No solamente en el escenario, sino con todos los compañeros actores. Yo he tenido el honor de compartir hace 50 años atrás con Andrés Pérez y hace algunos años atrás con Tito Noguera, ¿cierto? Es decir, esos vínculos a uno lo hacen muchísimo bien. El fútbol, por supuesto, es un deporte de grupo y los vínculos dentro y fuera de la cancha son muy importantes y además me han enseñado a ser persona, como también lo dijo en su momento Albert Camus, ¿cierto? En un famoso discurso de recepción del Premio Nobel, ¿cierto? Y en mi trabajo, que es un trabajo que a mí me gusta y que me entretiene y que también implica vínculos con las personas que me consultan. Ahí sintetizo un poco algo en relación con... Cada uno tiene sus realidades, sus profesiones, sus oficios, sus entretenciones, pero creo que estos elementos son fundamentales para que uno los pueda como realizar de una manera en que se conserva cierta juventud dentro de la edad que uno tiene, que es un poco lo que dijiste tú, ¿cierto? Que realmente eres maravillosa, admirable, ¿cierto? Y conservas en tu espíritu toda tu juventud actualizada cuando te tiras al agua y ganas, ¿cierto? A los 91 años, ¿cierto? Eso es lo que puedo decir. Bueno, soñar no cuesta nada, de creerme joven, no. Yo quiero invitar al público porque en este momento está la primera etapa del Campeonato Sudamericano de Natación Máster o Seniors, pero los nadadores le pusieron máster porque es más elegante. Hoy día estaba la prueba de los 1500 metros, donde nadan personas que tienen más de 90 años. Entonces es hoy jueves, no, hoy miércoles, estoy perdida. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La entrada es gratis, es en el Estadio Nacional y sería estupendo que los que tienen interés vayan a verlo. Es desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Ahí van a ver ustedes cosas lindas, como cuando yo fui, me acompañó mi hijo al primer mundial y vi una final de solamente personas de más de 90 años nadar los 200 metros libres, igual que un joven. Yo ese día, que era bastante menor, pero no mucho, tenía 80, me creía Lola, al lado de ellos, pero realmente me emocioné y quise llorar, porque es emocionante ver que una persona que tenga más edad de lo que uno piensa, lo hagan tan bien, tienen vida social, se hacen de amigos. Yo tengo amigos de toda la vida y eso es maravilloso, señores. Nunca se queden en la casa, vayan a hacer algo, en especial naden. Eliana, ¿tú dirías que cuando estás en el agua como que la edad desaparece? Cuando estás en el agua, que la edad desaparece. No, ¿tú no andas pendiente de cuántos años tienes cuando estás en el agua? Cuando uno nada, primero la natación no tiene fuerza de gravedad. Entonces uno se siente como cuando los tienen así en el aire y uno empieza de a poco,
porque yo había dejado de nadar. Yo nadé en mi juventud, se me ocurrió casarme, usted sabe, todas las mujeres se nos ocurre casarme, no sé por qué. Cosas que hacemos a veces erradamente, ¿no? Entonces yo empecé a andar a caballo, sabía un poco, mi marido era equitador, un muy buen equitador, y me enseñó a saltar, etcétera, etcétera. Tengo 13 quebraduras y nado con marcapasos, así que los que tienen marcapasos no se pongan ni nerviosos, porque no pasa nada, ¿no? Y de ahí yo empecé a nadar de a poco, nuevamente, pero como tenía cierta habilidad física y los músculos los tenía más o menos vivos, empecé a nadar y cuando ustedes empiecen, si me hacen caso, no se agiten, van a nadar 10 metros, van a quedar con la lengua afuera. Pero de a poco después van a hacer 10, 12, 25, 50, 100 y con un buen entrenador que les exija en forma prudente, va a ser fantástico. Y yo les digo, nadar te produce limpieza cerebral, porque cuando yo tengo que nadar 500 metros sin parar, tengo que pensar en algo. Si fuera joven pensaría en el pololo, pero ahora pienso en que me vaya bien, nada más. Así que... Gracias, Eliana. María Teresa, recién Leona hablaba muy bien del tema de los vínculos, también de la vida social que decía Eliana y todo, pero tu actividad igual tiene momentos de mucha soledad, porque tienes que estar tú frente a esta inmensidad del universo. ¿Tú de alguna manera compensas eso después con otra vida social? ¿Hay alguna forma en que tú te sientes que siempre estás vinculada con generaciones más jóvenes? ¿Cómo abordas el tema de estar siempre conectada con el resto de la gente? Porque acá decían también que una de las cosas muy importantes es estar sociabilizando, digamos, no estar tan aislado. Bueno, en la universidad uno ahí tiene el privilegio de poder estar con generaciones más jóvenes, ¿no? Están los estudiantes de los distintos niveles que los que están haciendo la tesis contigo se transforman como en especie de hijos, así, que uno los tiene que consolar cuando pelean con la polola incluso y todo. Pero, y también con los colegas, que también son varias generaciones. Bueno, yo como partí tempranamente con esta profesión, soy por lejos la decana, ¿ya? Yo tengo 79 años, entonces mis colegas son los que han sido mis estudiantes, ahora tienen 50 o más, ¿no? Y ahí todo el rango, y entonces ahí hay mucha vida social, algunos no nos queremos mucho, otros nos queremos harto. Por suerte ahora han ingresado muchas mujeres, que es maravilloso porque antes era como la única, ahora hay más. Y como le contaba yo, que nos criticaban que hablábamos mucho. Entonces yo le decía, sí, hablamos y hablamos por hablar, porque es una necesidad que las mujeres tenemos a veces de comunicarnos. Y yo a los 2 minutos me siento al lado de una señora, me da lo mismo quién es, ni qué edad tiene, ni nada, y terminamos íntima amiga dándonos consejos para no sé qué enfermedad. Bueno, da muchos consejos de remedio, enfermedades y agüitas para distintas cosas, pero también de los nietos, los hijos, de las vacaciones, es decir, y en la universidad me pasaba a ver mucho el que los alumnos, hombres, solo hablaban de fútbol o en general de transmitirse información. Oye, ese computador no está funcionando porque no sé qué. Y entró, la primera mujer que entró después como estudiante, cambió todo el sistema, porque ella los hacía, oye, hoy día es miércoles, vamos al cine porque es más barato, qué sé yo. O una vez llegó a mi oficina esta niña y me dice, oye, Juanito no estaba viniendo a clase porque su papá está súper grave, está hospitalizado y él está apoyando a la mamá porque es hijo único, qué sé yo. Bueno, inmediatamente entendí la situación y le dije que no se preocupe, Juanito, ya veremos cómo se puede solucionar el tema. Pero fue la niña la que me lo dijo. Estoy segura, si no hubiera habido esta mujer ahí entre todos, no me habría enterado, digamos, de Juanito ni de su tema. Así que yo creo que los hombres tienen hartas otras cosas buenas, ¿eh? Así que no los estoy pelando. Es simplemente para decir lo importante que es tener
mujeres y estos grupos mixtos, ¿no? Cuando hay mujeres en el grupo, son buenas comunicadoras, son las que arman bien los proyectos, los hombres son más competitivos, no sé, o se les notan más los egos, no sé, hay algo. Porque yo creo que todos tenemos egos, pero como que a mí me ha ido súper bien interacción con esos hombres bien pesados, que en ciencia hay muchos, que se creen los genios, que ellos sí que son los máximos. Entonces yo les digo, oye, sí, oye, tú eres súper inteligente. ¿Ah? O sea, realmente yo no sé por qué no te dan más reconocimiento. Entonces con eso listo. Muchas gracias. ¿Qué opina León de esto, ya que es el único hombre del panel? Esto lo he dicho muchas veces en conferencias y cosas así. Yo envidio la capacidad de copuchar de las mujeres. Y tengo una cierta obsesión, porque me tomo un café, estoy tomando un café solo, de repente en la mesa de al lado hay 3 mujeres. ¿Ah? Y se alcanza a escuchar algo de lo que hablan, y las miro, y realmente están felices, diciendo cosas, saltan, dicen, muchas veces están hablando justamente de hombres. ¿Ah? Así como hablamos de fútbol nosotros, y además tienen esa capacidad maravillosa de ser obscenas. Mientras que entre los hombres siempre hay cierto temor por la competitividad y con todo eso hablan de cosas íntimas entre ellas. Y saltan y se ríen y se tocan. Y dije, qué increíble. Uno hace eso y inmediatamente viene un prejuicio, una cosa así. No, el small talk es un signo de salud mental. Y muchas veces yo en mi consulta le pregunto a las personas, y usted se lo pregunto de una manera media rara para que pues las cosas raras siempre abren la mente, ¿eh? ¿Cierto? Entonces le pregunto, ¿y usted qué tan leve es? ¿Cómo? ¿Qué tan leve? Como que sí. ¿Qué tanto habla tonterías? Es un poco lo que tú decías, los hombres que hablan de cosas inteligentes. Y la verdad que hay una dificultad o un temor, una inhibición, sobre todo en la cultura chilena, a hablar tonterías, ¿no? Es tremendamente saludable, porque genera vínculos. Y las tonterías son lo que traen habitualmente a los temas más íntimos, más profundos. Por ejemplo, que Juanito tenía un familiar enfermo. Por eso que hay tanto alcoholismo en Chile. Porque los varones después que toman se sienten libres de hablar de lo que sea. Y las mujeres no, pero es verdad, pero es verdad. Hay algo de eso, claro. Es lo que llaman la previa. Claro. La previa, claro, la previa para poder... Claro. En realidad es esto que tú dices de hablar, lo que dijiste tú ante el pelambre. Alguien habló, tú hablaste del pelambre. No está la lista. Sí. Habló que era muy bueno y es sano pelar. Y no es pelambre, es este cuchicheo de contarse la vida de una manera más libre. Y eso yo creo que te da una sensación ya corporal que es distinta. Es decir, un hombre es difícil que en público, en general, no hablo de los cabros jóvenes que ahora son tan libres que se están pasando para el otro lado. Yo creo. Bueno, pero en general al hombre le cuesta mucho. Está en un lugar tomando café, pero está pendiente un poco de cómo está tomando el café, de quién está al lado. Es decir, a lo mejor tú de cabeza de puro psiquiatra que eres más libre. Pero en general están mucho más constreñidos porque la sociedad ha hecho que el hombre tenga que ser el proveedor, el macho, el que es serio y el que acá y el que allá. Entonces no se dan permiso para pelar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De fútbol? Ah, no, porque las mujeres deben estar hablando lecera. Y las mujeres lo pasamos chancho, hablando lecera. Somos más libres, yo creo, en ese sentido. Las teleseries, ¿eh? Las Sí. teleseries que de repente... A mí me encantan las teleseries. Yo últimamente no veo muchas teleseries. Yo también hace un tiempo que ya no veo, pero a mí me gustaban mucho. Sí. Porque tú vives con los personajes, distinto que una película, que tú la ves y ese día te dolía un poco la guata y entonces ya no te gustó tanto. Pero es que cuando ves día a día, todos los días a las 8 de la noche pones y ves y le pasan los personajes, le pasan cosas y un día tú estás contento y eso se refleja en la forma que ves lo que te están mostrando y, sí. El día, y vives con esos personajes. Por eso cuando te vi yo dije, yo a ti te conozco.
Claro. Porque te he visto en muchas ocasiones de mi vida, tú has estado conmigo. Y yo le dije, sí, porque yo no pido permiso para meterme a tu living, No, o a tu pues. dormitorio. Ahora, últimamente sí, hay algo que hay que... Paso un aviso, bien, chica. Así es. Las teleseries actuales tienen pocos personajes para personas mayores. Muy pocos. Porque los guiones, porque no están comprendidos. Porque hay justamente lo que está haciendo nuestro Congreso futuro es que se comprenda al adulto mayor. Los actuales guionistas no están preparados para comprender. ¿Por qué han tenido tanto éxito en las teleseries turcas? Porque se ve desde el niñito de 2 años hasta la señora de 98, 100, 101, todos una familia, todos conversando. Hay una dinámica de vida que es la vida que tenemos siempre, todos los días, y no está representada en este momento. Hay una especie de culto, que es un culto un poquito perverso a la juventud. Y nos hemos frivolizado mucho, encuentro yo, y nos estamos frivolizando mucho como país también, porque se confunde mucho el arte en serio, el teatro en serio, la actuación en serio con la farándula. Estamos farandulizando la vida y eso es grave. Y para eso estamos nosotros también, para rayar la cancha bien, chicas. Sí. Es verdad. No sé si León quería comentar algo y también Eliana, así que... Sí. No, a propósito de lo que decía María Teresa, que además me da un gusto, porque hace ya 10 años que no, pero durante 15 años yo fui asesor del área dramática de Quina Rencoré. Primero en TVN y luego en Megavisión. Y a propósito, porque al primero que le contaban toda la historia era a mí, junto con el director y la Quena y todo en TVN, nos juntábamos. Y ahí yo proponía cosas desde mi punto de vista psicológico, ¿cierto?, en la profundidad de los personajes y del guión. Justamente tratando de que se aportara, porque llegaba a miles o a millones de personas, ¿no? Se aportara temas, por supuesto, y habían algunas historias que llegaron, pero a casi todo el país, como por ejemplo, ¿dónde está Elisa? Entonces, era una cosa, eso ha ido cambiando. Eso ha ido se torna más plano, ¿cierto? Se ha ido empobreciendo. Pero lo que quiero decir con esto es que uno puede aportar en tantos lugares y no actúa si se deja de lado los prejuicios. ¿Ah? Además, perdón, pero tenés claro que hacer televisión es una gran responsabilidad. Por eso es que a lo mejor, ahora estamos con las redes. La juventud casi no ve televisión ahora, esa es la realidad. Muy poca gente ve televisión, pero que lo que ve, lo que tengan que ver, que tenga un contenido, que tenga un peso, una profundidad, que les deje algo. No solamente si la señorita de allá se juntó con el otro y el otro se peleó con el otro y qué pasó con este. O sea, es una gran responsabilidad, es un potente medio de comunicación. Tú que eres comunicadora lo debes saber de más. Es un potentísimo medio de comunicación. Sí, pues siempre me acuerdo cuando yo trabajaba antes en TVN que decían, como canal público, que era importante porque nosotros, de alguna manera, lo que poníamos en pantalla, estábamos influyendo en otro y se decía que en el fondo teníamos un rol formativo, que había otra tendencia que decía que no, porque solamente era entretención y todo, pero claro, efectivamente, uno a veces no se da cuenta que lo que está saliendo en pantalla está tan validado que va formando generaciones. Exacto. Y que si ahora, esto no es para apelar a las teleseries ni nada, pero si ahora las teleseries son un poco más livianas o tocan temas como tú decías, más que quién está con quién y no sé qué, y no habla sobre la complejidad de los seres humanos, quizás estamos también impulsando a que la vida se tome con más liviandad. El tema, tú cuando aparecen gente mayor en las teleseries, por ejemplo, es o el abuelo divertido, o la señora no sé cuánto, pero no hay como una complejidad en las relaciones ni en la psicología de esos personajes. Yo creo que eso se ha dejado harto de lado y es un poco terrible que vaya pasando, porque hay generaciones que están viendo eso, aunque sea menos, pero igual lo están viendo y no se hace nada como para contradecirlo, digamos. No, además que hay algo bien complicado. Fíjate, perdona, voy a decir un garabato, pero lo tengo que decir. ¿Por qué te insultan diciéndote viejo de mierda? ¿Por qué no te dicen joven de mierda?
Ah, pues. Bueno, de hecho, eso justo quería comentarles porque ¿Le gustó? leyendo a la ¿Por qué Eliana, es un insulto? leyendo a Eliana, ella decía en una entrevista que ella se ha sentido más discriminada por vieja que por ser mujer. Exacto. Y me gustaría contar un poquito de eso porque Cuando uno va manejando y la miran, claro, no tengo 20 años, y lo primero que le dicen, vieja de mierda, aprende a manejar. Claro. Así que ahí está más clarito, pero mire, yo pienso que nosotros los antiguos tenemos que exigir más. Si nosotros tenemos que tener más fuerza. Les voy a explicar otra cosa del deporte. Fíjese que en el deporte, a la gente que gana, el Comité Olímpico de Chile, le da, cuando ganan cosas importantes, pero no la vuelta a la esquina, sudamericanos, panamericanos y mundiales, le da un premio en dinero como un estímulo, no es que sean profesionales, a todos. Y adivine a quién no le dan, a los adultos mayores. A nosotros que nos cuesta más entrenarnos, porque lógicamente yo no voy a tener la capacidad física que tiene un joven de 20 años. No. Y a nosotros no nos dan. Eso es algo que lo encuentro increíble. Aprovecho que está el ex senador aquí, Girardi. Yo fui al Congreso, me recibió el Comité de Deporte de Cámara de Diputados. Les entró por aquí y les salió por allá. No entendieron nada. Yo creo que a cualquier adulto mayor le cuesta más entrenarse que a una persona joven. Y a nosotros no nos dan nada, nada, nada. Nosotros tenemos que hacerlo todo por las nuestras, como dice el pueblo, y nada más. ¿No lo consideran ustedes que es el colmo? Debemos exigir, tenemos que unirnos. Lo que dijo la señora anterior, la señora Cecilia, que estaba sentada en esta silla, si no nos unimos los adultos mayores y no hacemos exigencias lógicas, no pedirle peras al olmo, yo creo que podríamos conseguir muchas más cosas. por supuesto. ¿Tú querías decir algo? ¿Se te olvidó? Sería bueno. Se me olvidó, dijo. Sí, Oye, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para no quedarme ahí yo fatuamente con toda esta conversación. Ahí, señor. Ahí. Fuerte y párate. Porque yo tuve familias nadadores, deportistas. Vicente Soto Vergara, hermano de mi padre, eran hijos del norte. También nadaba, yo también nado todavía. Y mi madre hace 3 años que se fue, nadábamos ahí arriba en el Estadio Las Condes. Ella con 94 años y sin Alzheimer. Y falleció mi mamá. Lo que me siento. Así que la felicito y la quiero mucho porque se llama Eliana igual. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. No era para eso, ¿no? Era para que hicieran una pregunta. Muy amable. Sí. Hola a todos. ¿Se oye bien? Sí, bien. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Bueno, Anita, siempre me ha hecho reír. qué bueno. Y ¿sabe qué? Es muy difícil, porque yo no me río con los chistes. Entonces, usted me hace reír constantemente. Buen Así humor. que es muy, muy grato tenerla aquí Gracias. cerca. Me llamo Javiera de la Plaza, soy psicóloga clínica y les quiero dejar planteada una inquietud mía. Existen al menos, hola, existen al menos 2 términos en psicología que tienen que ver con locus interno, lo que depende de uno, y locus externo, lo que no depende de uno, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que todos ustedes han hecho su sacrificio, su actividad, su estudio, su dedicación, y eso depende de ustedes. ¿Qué pasa? ¿No habrá que vincular, o esa es mi inquietud, vincular esto con el locus externo de la sociedad? Porque, por ejemplo, y con esto termino para que sea cortito, yo vivo acá a 2 cuadras. Se le podría decir que ya no se usa y será ciútico o lo que sea, a lo mejor sector ABC1 de la sociedad. Y la soledad está puerta por medio de las casas. Exacto. Y finalizar con Boris Cyrulnik, que es el creador de la resiliencia, judío, Auschwitz, campo de concentración, que él creó
el concepto de resiliencia, y una de las condiciones o de los requisitos que ayudan para que salgamos adelante en la vida ante cualquier adversidad, y a veces ser adulto mayor es una adversidad, es unirse a otras personas. Si no van solos o solas porque no se atreven o se sienten muy solos, vamos a buscarlos. Eso. Toda la razón. Muy bien. Muchas gracias. Según mi visión, la peor soledad es la del vacío. No de la ausencia de personas al lado mío, sino que del vacío. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos en nuestro interior a decenas, centenares de personas, centenares de personajes. Y los vínculos tienen que ver, la relación que yo tengo con todos esos personajes míos en el locus interno, en el mundo interno, ¿cierto? Actualmente con el tema, digamos, de Internet, la gente puede estar sola en una casa, tener una comunicación sumamente social con gente no solamente de su país, de su entorno, de su ciudad, sino que del mundo entero. Pero eso realmente es reconfortante cuando la persona tiene un vínculo consigo mismo que es enriquecedor, que está en contacto con diferentes partes de sí mismo, con los cuales puede conversar, puede reírse, puede recordar, vincularse, y diferencian esto de lo que es un delirio o lo que son una locura. No, es la capacidad de poder conocerse más a uno mismo y conversar uno con uno mismo. Eso es muy importante. ¿Me siguen en lo que digo, cierto? Sí. Claro. Y eso es una condición para poder sociabilizar con los demás. Porque hay personas que tienen muchos amigos, pero que en realidad no tienen con qué interno hacer contacto con esos amigos. Exacto. Entonces se produce una especie de comunicación sin sentido, a pesar de que sea extremadamente inteligente, culto, etc. Está lleno de gente así. No. Lo que tiene sentido es lo que fluye de una conversación interna de la persona, que tiene un significado, que tiene una verdad. Y no es necesariamente por inteligencia o por cultura. Así que, y eso es a toda edad. Las personas, como el caso que estamos viendo acá, ¿cierto? Que se ve y le brillan los ojos cuando usted habla, por ejemplo, se ve que usted tiene muchos amigos dentro suyo. Sí, pues. Porque en la natación uno se entrena no sola, uno se entrena con 15, con 20. Yo hago clases de natación a los adultos mayores. Yo le he enseñado a nadar a personas que nunca habían metido una patita en el agua con 80 años. Entonces me dicen, no, si tú tomó profesores, porque yo ingreso con ellos al agua, entonces yo les sirvo de ejemplo y me encanta ese reto, que si ella no pudo con otro, conmigo sí iba a poder. Quisiera tener más tiempo, quisiera tener una piscina en que yo dirigiera todo y tendría a todos los adultos nadando de espalda, de pecho, mariposa y de todo. Pero estábamos conversando allá adentro y ahí ella hablaba un poco de su historia, ¿cierto? Y yo con la curiosidad propia de un ¿cierto? Entonces, y ella hablaba, digamos, que tenía una conexión con la Armada, ¿cierto? Sí. Y también que había otro familiar que había nadado, ¿cierto? Sí, tengo una hija que tiene 62 Sí. años. Además, también pero además es campeona familiares de Chile suyos. de natación y en estos momentos está nadando la prueba más difícil que hay en la natación. Por si acaso son los 400 metros medley que se nadan, 400 metros, se parten nadando delfín. Si alguno de ustedes sabe lo que es nadar 100 metros, volver en espalda, seguir en pecho y terminar en crawl, yo no la he hecho nunca, la reconozco. No, esa no, Nica. me la ganó. Pero usted tiene una historia donde lo que hace y vive tiene mucho significado desde adentro suyo. Exacto. Sí, Entonces a eso me refería. Gracias. ¿No? Y eso uno lo ve cuando uno conversa con las personas y dice, ah, y claro, y desde ahí viene el sentido de la existencia de la persona y la verdad de la persona que se aprecia también en el caso de ella, ¿no? Hace un ratito tú me preguntaste, yo quisiera aportar esto, no sé si es un aporte, creo que por lo menos una reflexión. Mira, es para pensarlo, me van a odiar, pero no importa. Yo repensaría un poco la dimensión que tiene y el peso que le han dado a la ley Carin. ¿Por qué?
en las universidades, por ejemplo, tú no puedes abrazar a un chico. No puedes. Cuando vienen a abrazarme a mí, yo levanto los brazos y digo, me están tocando, yo no estoy tocando a nadie. Entonces, ¿no se nos habrá pasado un poco la mano? Que por algo estamos impidiendo, porque los nietos pueden abrazar a los hijos o los abuelos, ¿ok? Pero cuando estás en una universidad con chicos que están absolutamente necesitados de afecto, de un abrazo, sobre todo, fíjate que tener que hacer clases de movimiento, de actuación, de ballet, enseñar a tocar instrumentos y tú no puedes tocarle las costillas para decirle, déjame ver tus intercostales porque te voy a enseñar a respirar. Tienes que pedirle permiso. Y si el chico te dice, no me puede tocar, no lo puedes tocar. ¿Quién permite que lo toque para enseñarle esto? Ya, perfecto. Esto es el diafragma en clases de movimiento. Eso es clase. Pero por otro lado, todos esos chicos que necesitan un abrazo y que te vienen a pedir un abrazo y que tú no los puedes tocar porque no puedes, porque no te permite, porque hay una ley, Karin, que se le pasó un poquitito, yo creo que se alargó mucho. Entonces yo diría que nos tenemos que abrazar de verdad, sin pensar en la ley, Karin. Yo entro a la universidad y le digo, lo siento mucho, yo no entendí nunca la ley, Karin, así que quien quiera besarme que venga. Y llegan el racimo. ¿Francisca? Hola. Anita, te felicito. Yo iba a tocar este tema, pero yo creo que la gente se va a empezar a aburrir. Miren, en el deporte de la natación, la ley Karin liquidó. Si alguien me sigue, si ha visto lo que yo pongo, yo no me puedo entrenar ahora, porque si llega un niñito con su profesor, las piscinas normalmente tienen 6 pistas. Yo estoy nadando tranquilita, aquí no molesto a nadie. Con 91 años ustedes comprenderán que no voy a molestar a nadie, lo lógico, para partir. Y llega un profesor con niños, con 3 niños que le pasó la piscina la municipalidad X. No estoy hablando de ninguna municipalidad en especial. Y yo me tengo que ir, porque yo no puedo estar en la piscina con un niñito que tiene 9 años, que está con el profesor y la mamá mirando. Y la ley Karin es la estupidez más grande que he visto, porque se pasó para el otro lado, como dice. Y ahora los hombres, si las mujeres le tienen pica a un señor, y yo me entro a un lugar en que estamos los dos solos, me pongo a gritar y digo que el señor me trató de tocar y llega y lo llevan preso. Eso es una estupidez. Lógico que hay que defender muchas cosas, pero esto que ha pasado con la ley Karin, yo no sé quién diablo la firmó, porque para mandarle una bomba y que le explote. Se le pasó la mano. Yo no me puedo entrenar, mi amor. Lamentablemente, vamos a tener que ir cerrando. Sí, porque nos pasa. Esta conversación sería como para estar varias horas, o podemos hacer una parte 2. Hay una pregunta. ¿Alguien quería hacer una pregunta a una señora? Sí, espérenme, hagamos un trato. Vamos a hacer esa pregunta que había levantado la mano y después vamos a tener que cerrar porque vamos a tener que cerrar, ¿ya? Sí. Así que, pero no es que queramos que se vayan, No. todos estaríamos felices, pero los tiempos mandan. Sí. No hay cóctel. No hay... Ah, el cóctel. No, ahora se llama brunch. Así que se pueden ir tranquilos. Se llama cóctel. Estamos tan en inglés. No es de aquí al pobrecita. cóctel, sino que de aquí a la calle. Muchas gracias, Francisca, y reconocer a este tremendo panel que está hoy día acá, porque yo llevo 22 años trabajando en el tema de vejez, envejecimiento, y cada vez que me encuentro con estos espacios, la verdad es que uno se reconecta con lo importante que es pensar la vejez. Y quiero preguntar a partir de este congreso futuro, ¿cierto?, mirando hacia adelante, el 2011, cuando esto surge e inicia, evidentemente se estaba pensando el futuro, pero el 2011 no se estaba pensando en un país tan envejecido. Y hoy día que estamos en un país tan envejecido, que no es un problema, es una tremenda oportunidad de todas las políticas públicas que han logrado que vivamos más de 20 años después de los 60, hoy día la pregunta es,
desde ustedes, desde su mirada, desde la cultura, arte, el deporte, ¿cómo piensan ese futuro y qué mensaje podrían entregar a las otras generaciones para mirarnos tal vez el 2060 y encontrarnos acá y desde la mirada de ustedes cuáles podrían ser las recomendaciones, ¿cierto? Y los lineamientos que uno debiera seguir para adelante en materia de vejez y envejecimiento, desde su mirada? Lo más importante es unirnos, como dijo la señora Cecilia. Si no nos unimos todos el arte, el deporte, la gran astrónoma que tenemos aquí al lado, y no nos unimos, entonces andamos todos cada uno por su cuenta, porque yo esto lo estoy diciendo hace 10 años. A veces me inflan un poquito y otras veces nada. Por eso, si no nos unimos, no vamos a avanzar. Ese es el problema. Y ese es el mensaje. Nada más. Un cortito, cada uno se puede responder y yo juntaría lo que dice ella y con el fondo cuál sería el mensaje para las generaciones jóvenes, pero también cuál sería el mensaje para los adultos mayores, en el fondo que se echan a morir, como se dice, a temprana edad y dicen yo llegué hasta acá, ya no puedo más, porque ustedes son un caso excepcional de gente que ha seguido y sigue permanentemente en sus actividades y al parecer no tiene límite, lo que es maravilloso, pero hay mucha gente también que decía en algún minuto decir yo ya no estoy para eso. ¿Cuál sería el consejo que darían acá a las futuras generaciones y a sus Yo alertaría un poquito más a las políticas públicas, como tú dijiste, a que repensaran. Nos han dado la posibilidad de vivir más, pero han pensado realmente que necesitamos cuidados, que la gente se aísla porque está sola. Entender que hay hay una diversidad enorme. No metan a toda la tercera edad en un solo paquete. Tenemos distintas clases sociales, tenemos distinta gente con distintas enfermedades, tenemos gente sola porque está sola porque se murió su entorno, todo su entorno, y tenemos gente que está sola porque no la van a ver, porque es una lata, porque de repente es mucha responsabilidad. Si creí que iba a ir mi hermano, entonces eso requiere una política pública seria. Más que decirle al adulto mayor, yo le diría al Estado, el Estado de Chile se tiene que hacer cargo en serio, de una vez por todas, de la realidad que estamos viviendo y que está viviendo el mundo. Es cierto. María Teresa, ¿qué opinas tú? ¿Qué dirías tú? Mira, a mí lo que me gustaría ver, iniciativas en que integren generaciones, porque yo creo que los adultos mayores tenemos mucho que entregar a los más jóvenes, y los jóvenes tienen mucho que enseñarnos a nosotros también. Entonces, me gustaría a mí ver más actividades o más iniciativas en que se integren todas las generaciones y que puedan trabajar juntos, como se decía en el panel anterior. En ciencia pasa lo mismo, mientras más diversos sean los grupos, diversos etarios y diversos claro, intereses y en género y lo que sea, culturalmente, son resultados mucho mejores, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me interesaría. No sé si se puede, pero más que poner a los viejos por aquí, los jóvenes por allá, más o menos. Integración real, digamos, claro, una sola sociedad. Y León, ¿tú qué opinas? Hay que tomar en cuenta de que esto de adulto mayor, la verdad, antes se pensaba en los 60, la persona ya es mayor, ya anciana, ¿cierto? Pero en realidad sobre los 70 o 75 incluso, ya se empieza como a hablar de alguien mayor. Y cada vez se prolonga más y hay más personas dentro de ese estrato que tienen algunos tipos de problemas o patologías, pero que no son tan limitantes como para impedir la participación social, el trabajo, el aporte, etc. Por supuesto que hay un aumento, ¿cierto? Se hacen más notorias ciertas enfermedades, todo lo demás, lo cual requiere una política estatal, como se ha insistido acá, hacia el futuro, porque si no va a colapsar el sistema. Pero debido un poco a lo que ha pasado justamente con la salud, la educación y muchas cosas, hay muchas personas, adultos mayores, que teniendo algunas molestias, pero participan bastante. Prueba de ello es lo que estamos nosotros 4 acá, ¿cierto? Participan bastante. Se crean espacios de necesidad. En la liga en que yo juego, y yo juego en la liga, en la división Super Diamante.
que significa entre 69, ¿cierto? Y 77, 78 años. Pues bien, los que jugaban antes en esa división, ¿cierto? Ahora tienen 80, 79, 82 y han presionado a las autoridades de la liga para que se abra una nueva rama que se llama legendarios. Otros decían que había que ponerle históricos. Se ponían, no sabían qué. En que hay gente de 75 años, y ahí hay un problema, 75 años para arriba, para los religiosos católicos, o para abajo, para los ateos. Ahí termina, ¿cierto? O arriba o abajo. Y son muy competitivos, y hay ya 5 o 6 equipos, y se juntan y juegan competitivamente en partidos de 9 contra 9. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? De que empieza a presionarse por espacios para aquellas personas mayores que tienen un deseo de seguir viviendo, ¿no? Y eso es muy importante. Que nunca se apague ese deseo, entonces. Bueno, con esto... ¿Perdón? Sí, cortita, por favor. Sí, sí, es verdad. Las comunas son súper importantes, las municipalidades. Sí, hay un poco de todo. Hay Política gente muy social. entusiasta y otra que, como les contaba yo, un poco como que se echa a morir. Sí. Gracias por su opinión. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente vamos a tener que cerrar. Yo agradezco a Eliana, María Teresa, Anita y a León por esta gran conversación. Creo que fue un espacio muy especial para todos. Yo creo que hay mucho tema que conversar. Podríamos estar mucho rato y no es por decirlo, es de verdad. Creo que van surgiendo y surgiendo cosas. Ha sido un placer tenerlos acá, de verdad. Gracias. Ojalá podamos tenerlos de nuevo en otra ocasión. Muchas gracias. Y ojalá todos los que estuvimos acá, lo que aprendimos hoy nos inspire mañana.